Ok. Mi hermano, ¿trajo Biblia? Sí. Oh, ok, o si ocupa fijar las cositas ahí en esa silla, no hay problema, póngalas ahí, con todo gusto. Bien, bien, entonces, bueno, aquí estamos, hermanos amados, el Señor Jesús les bendiga, buenas noches. Qué entusiastas están hoy, qué bueno, me gusta así, verlos con buen ánimo, así cargados de energía, llenos de juventud, de gozo en el Señor y Espíritu Santo. Amén. Ya no falta uno que me diga bendecido, prosperado y en victoria. Amén, para que estemos motivados todos. Bueno, mis amados, bien. Entonces, nada, aquí agradecidos con el Padre por que Él es bueno y para siempre es su misericordia. Una vez más, entonces nos permite estar juntos aquí compartiendo esta vida de fe, teniendo este tiempo maravilloso donde pues entonces estamos teniendo este estudio que es un estudio de alguna manera teológico que va dirigido entonces en el crecimiento, en el fortalecimiento de nuestra vida espiritual. Bien, el tema de esta enseñanza que vamos entonces estamos compartiendo ya desde el lunes pasado es, ¿cómo es? A ver, alguien que me diga. Ocupémonos. Salvación. Y dijimos que entonces teniendo como referencia el versículo que está en Filipenses, vamos allí. Vamos allí a abrir nuestras Biblias en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Vamos juntos a leer Filipenses 2, 12. ¿Lo tienen? Leamos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amén. Vamos a orar, vamos entonces puestos de acuerdo, mis amados hermanos, a clamar, a pedir para que sea el Padre obrando con su Espíritu Santo a través de esta su palabra, hablando a nuestras vidas, permitiéndonos no solamente escuchar, sino además entender y obedecer su dulce voz. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en ellas hay, por medio de esta su palabra y a través de la obra gloriosa de su Santo Espíritu, traiga la revelación de su voluntad a nuestras vidas, que podamos entonces capacitarnos y primeramente como para bienestar de nuestro espíritu y también para que el Señor use con poder y gloria nuestras vidas, para que también lo que por gracia recibimos, por gracia también podamos compartir, podamos dar. El Señor Jesucristo nos enseñó y esa es entonces la doctrina del Maestro, que es más bienaventurado dar que recibir, porque todo aquel que da siempre va a tener recompensa, va a recibir de parte del Señor. Oramos. Dios Padre nuestro, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Dios de los vivos, yo y mis hermanos, por esta salvación tan grande, Padre, por el don de la fe, Señor, en tu Hijo Jesucristo que nos has dado, Padre. Venimos, Señor, reconociendo esa grandeza, esa deidad y esa exclusividad tuya, Padre, como el único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, y también confesando, Señor, a tu Hijo Jesús, el Cristo, el que enviaste a este mundo, como único, Señor, suficiente Salvador de nuestras almas. Padre, somos conscientes de que es ahora por medio de la justicia, que es a través de la fe en Él y en su obra en la cruz, de la sangre que Él derramó, que podemos, Señor, estar en la presencia tuya, en la presencia de un Dios santo, a pesar del pecado y la maldad que hay en nuestras vidas, a pesar de la concupiscencia de nuestro perverso y malvado corazón, Padre. Con todo y eso, habiendo entendido que no hay nada, absolutamente nada que hayamos dejado de hacer, que nos permita o nos impida acercarnos a ti, sino a través de esta tu gracia, Señor, de la fe en tu Santo Hijo Jesucristo, al que enviaste al mundo. Por la fe que es en Él y en su nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo y mis hermanos venimos puestos de acuerdo para pedir, Padre, que tu reino venga con poder,
Que seas tú obrando con tu Espíritu Santo en nosotros y a través de nosotros por medio de tu palabra viva y escrita. Que tu palabra viva y eficaz corra en nosotros y a través de nosotros. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos realmente ocuparnos, Señor, en esta salvación, Señor, con temor y con temblor, Padre, todo el tiempo de nuestra peregrinación, Señor, conscientes, Señor, de este tesoro, de la grandeza, Señor, de esta maravillosa salvación que a través de tu Hijo Jesucristo nos has dado. Ayúdanos para que tu gracia no sea suficiente, que las aflicciones de este mundo, las circunstancias de esta carne no sean piedra de tropiezo para ninguno de nosotros, que podamos, Señor, perseverar hasta el fin, porque sabemos que lo más grandioso, lo más maravilloso no es como tal haber recibido esta tu gracia, sino poder permanecer y crecer en ella. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, porque en nosotros está el querer hacerlo, Señor, pero no el poder llevarlo a cabo. Si tú no edificas la casa, en vano trabajamos los que la construimos, Padre. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria. Para ti no hay nada imposible. He aquí que todas las cosas son son posibles para ti, y que no hay nada imposible para el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en ellas hay, Padre. Por eso venimos delante de ti para clamar, para pedir. Ayúdanos, obra con tu Espíritu Santo. Que las tinieblas retrocedan, que las obras del diablo sean reprendidas, sean deshechas, que todo el entenebrecimiento del entendimiento sea quitado, toda religiosidad, Señor, toda falsa piedad, toda, Padre Santo, mentira y confusión que, Señor, haya brotado de nosotros mismos y también que el enemigo de nuestras almas haya pensado traer, sea desarraigado, sea quitado y haya llevado cautivo a la obediencia a Cristo Jesús, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Padre, y a tu gracia, Señor, y a tu buena voluntad. Encomendamos, Padre nuestro, este tiempo y nuestras vidas, y en el nombre maravilloso de Jesús oramos, damos gracias. Amén y amén. Bien, amados hermanos, entonces nada, aquí estamos y bueno, gracias al Padre por todos y cada uno de nosotros y por este compartir, también a los hermanos allá a la distancia. Y bien, vamos a comenzar este tiempo siempre teniendo entonces como principio este mismo versículo de la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Entonces, bien, amados hermanos, primeramente, hablando acerca de salvación, tenemos entonces que considerar y tener presente el poder establecer y que haya claridad entre el cristianismo y aún la religión. Cristiana. Esto es maravilloso y es muy, como les dije ahorita, importante que podamos establecer entonces, ya que haya plena claridad acerca de la diferencia abismal, enorme, que existe entre el cristianismo y la religión cristiana. La principal y más grande diferencia es que el cristianismo, la base, el fundamento del cristianismo es la salvación. Y la religión cristiana es el bienestar. Terrenal. Podría ponerlo terrenal, sí. Esta mañana también entonces tuvimos enseñanza, casi que yo pues, estoy casi que seguro que casi todos los que están aquí compartimos también en la mañana la enseñanza. Y les hablaba en la mañana, sí hermano, si quiere pasa aquí que este chiquillo está como muy alto, usted también es alto, pero
pero este también es muy alto, lo tapa. Les decía, ¿cómo? Ya de alguna forma, cuando nosotros tenemos bien afinados los sentidos espirituales, entonces podemos, y hay ya discernimiento. Hola, Carito, Jesús te bendiga, bienvenida. Discernimiento espiritual. Entonces podemos darnos cuenta. Y vemos entonces de manera más clara esta diferencia. Como cuando entonces usted de alguna forma le pregunta aún incluso a personas en la misma iglesia, el mismo día del Señor, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bien, aquí estamos, con salud, que eso es lo más importante. Sí, cierto que sí, muchos en la mañana, pues como no había tanto, la hermana no estaba para hacer la dinámica, estaba con Santi y bueno, entonces ahí ya Jessy participó, pero aquí sí, esto claro, ¿sí o no? Con salud, ¿qué es qué? Lo más importante, usted sabe, mire, mientras haya salud, haya trabajito y haya de alguna manera, sí, comidita y la familia, bueno, y todos bien por la casa, ¿qué más le pide uno a la vida? ¿Qué más le pide uno a la vida? Esa persona puede y quiere y piensa que es realmente una persona cristiana. No, pastor, es que usted de alguna manera tal vez es muy extremista, es muy juzga muy a la ligera. No, mis amados hermanos, lo que pasa es que las cosas hay que llamarlas como son. A las cosas hay que llamarlas como son. Si las cosas no las llamamos como son, no son la verdad. Y pues de alguna forma nosotros debemos saber que la verdad es entonces el fundamento de la doctrina cristiana. Por la verdad murió nuestro Señor, ¿o no? Hola, buenas noches, sigan por aquí, ahí mire, les queda mucho lugar aquí, para que se hacen allá tan largo, no es que me ponen a mirar más para allá. Tras de que ya aquí Alfonso me tiene con dolor y mire, es que están de extremo a extremo, en vez de decir, bueno, agrupémonos aquí para que el hombre no más se enfoque ahí, me toca es, estoy como una lechuza. Y ahora aquí para que me quede más así, vea. Bueno, pero una son de cal y otra de arena. Bueno, hágalo más sufrido para que tenga más recompensa. Entonces, bien. Entonces sí, por la verdad murió nuestro Señor Jesucristo. Y con el entendimiento uno puede, pues efectivamente no está haciendo, digamos, apreciaciones que no vayan o que no sean conforme a precisamente a la verdad. ¿Por qué? Porque entonces aquí es donde, como les decía, en esto es donde se radica la diferencia. Para el religioso, aún cristiano, hay cosas más relevantes e importantes que la salvación. Y es tan doloroso y fuerte que incluso no es que hayan cosas más importantes en sí mismas que la salvación, sino que ni siquiera tienen conciencia acerca de qué es la salvación o de que haya salvación o de que el cristianismo sea la doctrina que predica la buena noticia de salvación. En cambio, para el cristiano de veras, para el cristiano entonces que ha recibido la gracia salvadora, para el cristiano que está y persevera en el evangelio de salvación, no porque haya otro, sino que recuerda, hay algunos que lo pervierten. Entonces, la salvación del alma para este tipo de cristianos lo es todo. Es el fundamento. Todo gira, toda su vida, todo en su vida gira alrededor entonces de
la salvación. Y ahí es donde, hermanos amados, es importante que nosotros tengamos claro, como les repito nuevamente, el discernimiento para poder entonces, primeramente, estar nosotros mismos haciéndonos un diagnóstico, porque es sano, porque es bueno, porque la Biblia nos exhorta a hacernos. ¿Lo recuerdan? Corintios capítulo 2 de segunda de Corintios, perdón, capítulo 13. ¿Lo tienen? Leamos. Examinados, perdón, 2 capítulo 13, versículo 5. ¿Dije mal? Bueno, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Entonces nos exhorta, ¿cierto? A que nos ¿qué? Examinemos a nosotros mismos si estamos en ¿qué? En la fe. Y que entonces es maravilloso y es beneficioso y es bueno para nuestra propia alma, para el bienestar de nuestro mismo espíritu, pero también es maravilloso y es bueno para que nosotros podamos entonces hacer un diagnóstico de las personas que están a nuestro alrededor, de las personas que están entonces a nuestro alrededor. Podemos entonces de alguna manera tener el entendimiento acerca de la condición espiritual de alguien escuchándolo hablar, como les decía en este momento ahorita. ¿Cómo ha estado? Bien, gracias a Dios, aquí estamos, y bueno, con salud, que es lo más importante. Ok, pero si usted me pregunta a mí cómo ha estado, entonces yo pues bien, con la gracia de Dios, con la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, que eso es lo más importante. Que eso es lo más importante. Entonces hay prioridades. Y en este caso, como les repito, el cristianismo verdadero, el único evangelio del reino de los cielos, el evangelio de la salvación, está o tiene como base, como fundamento, la salvación del alma. Y hace 8 días, en el compartir, en la primera parte de esta enseñanza, hablábamos acerca de la Biblia, ¿cierto? Y hablábamos acerca de la Biblia y hemos venido hablando acerca de esa capacidad de, como tal, hacer un buen resumen ejecutivo. Un resumen entonces de esos que hoy los gerentes piden en las juntas, donde entonces no se puede usted extender mucho, donde usted no se puede poner a darle muchas vueltas al asunto porque no hay tiempo. Y los gerentes toman decisiones en base a ¿qué? A resúmenes, a resultados. Y entonces un buen resumen, con buenos datos y bien sustancioso, bien bueno, es lo que hace que los gerentes entonces puedan y tomen las decisiones acertadas. En ese estado es que cada uno de nosotros debemos esforzarnos por poder llegar ahí. Por poder llegar ahí, y pues entonces que el pastor dice que, y nos enseñó, y en la clase habló y dijo que el tema central de la Biblia es la salvación. ¿Bien? ¿Lo dije yo, sí o no? Perfecto. Ahora, ¿qué hace falta? Que cada uno pueda y tenga la experiencia,
Sí, es cierto, aquí no habla sino por donde usted la vea, lo único que ve es a Dios salvando. Salvación, salvación por toda parte. A Dios salvando desde Génesis hasta el Apocalipsis. De lo que habla es y de lo que está a Dios de salvación. Porque ese es el nombre de Dios con el cual entonces se nos manifestó a nosotros. El Dios de la salvación. Jesús significa Dios de salvación. Dios el Salvador. No se manifestó entonces a los hombres del Antiguo Testamento con ese nombre, sino con el nombre de el autosuficiente, el eterno, yo soy el que soy, Yahweh. ¿Por qué no se les manifestó como tal, como el Dios de salvación? Porque todos ellos, aunque conocieron de su salvación, lo que recibieron entonces como tal fue la promesa de que esa salvación de Dios se había de manifestar. Pero nosotros entonces, los que entonces a partir de la muerte y expiación de nuestro Señor Jesucristo, los hombres del nuevo pacto, ya no hablamos acerca de la esperanza en sí misma, acerca de que Dios va a dar su salvación, sino que nosotros hablamos acerca de que la salvación de Dios ya se efectuó. ¿Ve? Entonces ellos, miremos entonces, hablemos acerca de eso un poco. Porque dice la Biblia que todos, por la fe vivirá el justo. Y todos los hombres, todo el hombre, Dios estableció que la salvación era a través de la fe. Pero ya, esperen para que no nos... Vamos allá, Efesios 2. Dice así, versículo entonces 8. Leamos. Entonces, eso es lo primero que vamos entonces a hablar. La salvación. ¿Cómo ocurre o cómo es posible la salvación? La salvación ocurre y es posible por medio de ¿qué? De la fe. Y la fe que produce salvación no está en el hombre, sino que es ¿qué? Regalo de Dios. Ese punto es maravilloso. Quiero que miremos ahora Isaías para que veamos el ejercicio que estábamos haciendo con respecto al antiguo, o los hombres del Antiguo Testamento y nosotros, los hombres del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento. Isaías 40 y ¿qué? 45. ¿Lo tienen? Dice así, versículo 22. Leamos. 1, 2, 3. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Amén. Mirad a mí, ¿qué?
Sí, entonces mire, los hombres del Antiguo Testamento miraban. Buenas noches. Y los hombres del Nuevo Testamento miramos. ¿Ve? Mirad a mí y sed salvos. Eso es entonces lo que nosotros vemos. La salvación de Dios que se lleva a cabo, que se efectuó en la cruz, a través de la obra expiatoria del Hijo de Dios al morir y derramar su sangre. Por eso él entonces aquí sus últimas palabras antes de morir es tetelestai, consumado es, hecho está. Mirad, ¿no les parece maravilloso? Mirad a mí y sed salvos. Todos los hombres del Antiguo Testamento y los hombres del Nuevo Testamento, todos recibimos la salvación por medio de la fe en la obra, en Jesús, la obra del Hijo de Dios en la cruz. ¿Ve? Entonces, los hombres del Antiguo Testamento veían que la salvación se iba a manifestar, ¿sí o no? Pero los hombres del Antiguo Testamento vemos que la salvación que ya se llevó a cabo. Ellos hablaban de un evento futuro, nosotros hablamos entonces de un evento que pasado. Ellos entonces, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no, que por fe, sí o no, no lo vieron como tal llevarse a cabo. Y nosotros estamos en la misma condición, ¿o no? ¿Ve? Entonces, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Pero entonces, ¿qué dice? Que ellos todo esto lo vieron y recibieron la promesa, pero no lo recibieron como tal, porque no se había efectuado. Y la diferencia entre ellos y nosotros entonces es que nosotros lo vemos como algo que ocurrió en el pasado y que a hoy entonces por fe igual manera lo recibimos aquí y ahora. Los hombres del Antiguo Testamento, todos ellos creyeron que iban por la fe en el Mesías a ser salvo, pero ninguno de ellos recibió como tal esa salvación. Solamente de ellos entonces lo que recibieron fue que la promesa. Y así lo dice, miremos en Hebreos. Mirad a mí y sed salvos. Vamos a poner aquí ese versículo tan maravilloso. Isaías, ¿qué? Es hermoso. ¿A dónde hay que mirar para ser salvos? A la cruz. Cada vez que la duda venga, se quiera apoderar, que el corazón, que flaquee sobre todo, mire la cruz. Recuerde que ahí el Hijo de Dios pagó con su sangre el precio por su pecado. Ya. Hebreos, esto estoy que lo tiro para un lado, para el otro. ¿Cómo era? Hebreos. A ver, pórtese bien, camisetica, porque Hebreos, ¿quién era? 11. ¿Ya? Hebreos 11. Miremos entonces. Comienza a hablar entonces
Alguien que entonces con el micrófono lea, colabóreme leyendo desde el 4, por favor, en adelante. Hermana, por favor, Ani. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese, ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hasta ahí, mi hermana amada. Entonces, bien, dice así, en el versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran ¿qué? ¿Sí o no? Mirándolo de lejos, como algo que iba a ocurrir, un evento que iba a darse. En cambio, nosotros hablamos acerca de un evento no que se iba a dar, sino creemos en un evento que ya se dio, que se llevó a cabo. Y entonces con esto concuerdan las palabras de nuestro Señor Jesucristo ahí en el Evangelio según San Mateo, en muchas partes, pero miremos de específico en el Evangelio según San Mateo, capítulo 20. Versículo 16, ¿lo tiene? San Mateo capítulo 20, versículo 16, ¿qué dice? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados. Amén. Ahora sí tiene sentido. Los primeros serán ¿qué? Postreros. ¿Por qué? Porque entonces Abraham creyó en Jesucristo primero que yo. Sin embargo, yo recibí primero la salvación que él. Porque Abraham va a recibir la salvación hasta el final, en el juicio, en el trono blanco, Apocalipsis 20, ¿qué era? Alguien que me ayude, 21, 7, ay, me perdí, 20:11,
Abraham miró acá y durmió mirando acá, pero va hasta acá a recibir la salvación. Yo, un ejemplo, estoy aquí, creí aquí y miré acá y recibí la salvación. Entonces, los primeros serán ¿qué? Postreros, y los postreros serán primeros. ¿Ve? ¿Sí? ¿Me siguen? Ahí sí tiene sentido esa palabra, ahora sí, esa escritura para ustedes. De eso está hablando. Pero entonces hemos venido hablando como mucho acerca de salvación, pero vamos a entender qué es la salvación y por qué entonces hablamos acerca de salvación. Entonces, ¿ya puedo borrar? ¿Sí? ¿No es tomar un fotico alguno de pronto? Pues ya lo tienen claro. Ya, perfecto. Bien, entonces, bueno. ¿Qué es lo que ocurre? Para hablar acerca entonces de salvación debemos comenzar por el principio, para entender bien el concepto de salvación. Y cuando hablamos acerca de principio, entonces tenemos que ir ¿a dónde? A Génesis. Bien, vamos allí. Génesis capítulo 2. Capítulo 2, versículo, entonces, 15, 16 y ¿qué dice? Leamos. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bien, aquí vemos a Dios que ha creado y ha formado al hombre y lo puso entonces en un lugar especial. Y lo puso con un propósito específico, ¿cuál era? Para labrar y guardar el huerto de Dios. Bien, y que entonces, para que el hombre pueda cumplir con ese cometido, que pueda labrar y guardar el huerto, Dios lo que hace es darle mandamiento. Y el mandamiento que le da es que de todos los árboles del huerto puede comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal, no. Porque el día que coma, entonces, ese día va a morir. Pero la voluntad de Dios es que el hombre labre y guarde el huerto. Pero ustedes han visto a un muerto labrando y guardando algo. Entonces Dios no quiere que el hombre muera, ¿cierto que no? ¿Sí quiere que el hombre muera? No, yo no quiero la muerte del que muere, dice el Señor. ¿Perdón? Sí, no quiere. Ok. Dios no quiere que el hombre muera, porque el hombre, Dios lo creó con un propósito, que lo sirviera. Y pues entonces muerto no puede servirlo. Si muerto no lo puede servir. Entonces de ahí es que entonces debemos, con el entendimiento, empezar a ver, como se acuerda que les dije yo, que por toda parte, ¿qué es lo que hay que ver? Salvación. Porque Dios quiere esto, que el hombre labre y guarde el huerto, su huerto. O sea, Dios tiene una misión, una función para el hombre. Y le repito, entonces, para que el hombre pueda cumplir con esa función, tiene que estar ¿cómo? Tiene que tener vida. Muerto a Dios, el hombre no le sirve.
¿Sí o no? Por eso entonces, ¿qué dice específicamente ahí en el 16 que leyeron? Leamos qué dice. Otra vez. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces Dios le dice al hombre que del árbol del conocimiento del bien y del mal no coma. Y eso es suficiente, eso es un mandamiento. ¿Sí o no? Dios puede simplemente decirle al hombre: no coma, y ya, hasta ahí, punto, basta. De todo árbol del huerto puede comer libremente, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Hasta ahí. Pero vemos que Dios dice: no comerás, y añade: porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces aquí, desde aquí, ya usted y yo debemos entonces comenzar a ver la salvación de Dios. Porque entonces efectivamente el hombre comió, ¿sí o no? Pero en la práctica, el que murió, ¿quién fue? Nuestro Señor Jesucristo. El que realmente murió por el pecado, por la desobediencia del hombre, es Jesucristo. Por eso es el Cordero de Dios que quita ¿cuál? ¿Y cuál es el pecado del mundo? Que el hombre comió y desobedeció y murió. Y Dios en su voluntad lo necesitaba vivo. Por eso es singular. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando habla acerca del pecado del mundo se está refiriendo al pecado que muchos llaman original o el pecado en el huerto. Entonces Dios es omnisciente. Dios sabe que el hombre efectivamente va a ser tentado por la serpiente y va a desobedecer. Pero como usted sabe, cuando uno es poderoso, cuando uno tiene todo el poder, entonces uno puede y vence a sus enemigos. ¿Por qué? Porque tiene el poder. ¿Y en qué consiste en el poder? En que puede usted, como tiene poder, ir adelante de sus enemigos. ¿Sí sabían ustedes que eso es la manifestación entonces del poder o no? El que es poderoso tiene entonces poder para vencer a otro. ¿Pero en qué radica su poder? Pues que entonces, ¿en qué radica, perdón? En que lo pueda vencer, en que tiene ventaja, porque puede irle ¿qué? Adelante. Entonces usted, por decir algo, se mete en una competencia con una persona y entonces esa persona tiene plata, tiene el poder, tiene medios, puede de alguna forma manejar la información mejor que usted, tiene acceso a cosas y privilegios que usted no, ¿sí o no? Tiene ventajas, personal más capacitado, más preparado, mejores computadoras. Todo eso hace que entonces pueda anticiparse. Tiene amigos poderosos en el gobierno y se va a subir el dólar, compra dólar antes de que suba, ¿sí o no? Para la semana entrante vamos a subir el dólar, compre. Y usted comprando el dólar, ay, subió el dólar, y usted va para importar, va y compra el puñadito de dólares, y su competencia ya compró dólar barato, porque puede entonces anticiparse. Miremos a Dios de esa forma. Ah, pero entonces es que queda Dios como el único poderoso. ¿Entendió? ¡Qué bien! Sí, hay gente que le da pesar del diablo, sí. Sí, yo he escuchado, pobrecito el diablo, yo lo he escuchado. Yo he escuchado personas religiosas decir así: pobrecito el diablo, pobrecito el diablo. Pero entonces es que claro, Dios le lleva la ventaja. Claro que sí, por supuesto que sí. Dios se anticipa. Y lo que nosotros vemos ahí está ocurriendo es una profecía.
Y ahora con los lentes espirituales, ¿cuáles son los lentes espirituales que nos estamos poniendo? Sí, pero ¿cuáles son los lentes de salvación? ¿De acuerdo? Estamos viendo toda la Biblia con los lentes de salvación. Entonces tenemos que verla por toda parte. Aquí se manifiesta la salvación de Dios. Ahí está manifestada, ya profetizada. Está diciendo el Padre al Hijo: el día que de él comiere, ciertamente morirás. Está anunciándole su manifestación al mundo, a venir a pagar con su vida. Porque como dice allá en Juan, en Mateo capítulo 5, nuestro Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? Vamos allí, Mateo 5. Mateo capítulo 5, versículo 17. ¿Qué dice? No penséis que he venido para abrogar la ley. No he venido para abrogar, sino para cumplir. No he venido ¿para qué? Para abrogar la ley, ni los profetas. Cuando el Señor está diciendo la ley y los profetas, ¿a qué está haciendo referencia? Al antiguo pacto, al antiguo testamento. Y el que lee con el entendimiento el antiguo pacto, el antiguo testamento, se va a dar cuenta de qué está hablando. Que Dios creó al hombre, lo formó y lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardara, pero el hombre lo desobedeció y el hombre se perdió. Cuando usted lea con el entendimiento el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que lo que está hablando es acerca de que el hombre se perdió. Y cuando lee con el entendimiento el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta que dice: y Dios lo salvó. ¡Tarán! Ya leyó la Biblia, toda la Biblia. Esta es la historia de la Biblia. De eso es que habla la Biblia. Todo el Antiguo Testamento, sí, todo, la ley y los profetas. La ley y los profetas dice que la paga del pecado es la muerte. Y que Dios estableció en su justicia que entonces la consecuencia por el pecado era entonces la muerte. Y nuestro Señor Jesucristo dijo: yo no vine para abrogar lo que está escrito. Yo vine fue para qué. Porque todas las cosas que estaban escritas en la ley y los profetas en mí tienen cumplimiento. ¿Sí o no? Literal, ¿se acuerdan? En Lucas se lo dice así. Vamos a mirarlo. Capítulo 24. Bueno, si quiere me le pone el micrófono al hermano en Ben para que lea, por favor. Vamos colaborándonos con la lectura entre todos. Lucas 24, desde el 36 hasta el 46. Dice así: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies,
que yo mismo soy. Palpad y ved, porque en un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dijeron, entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Cuando a uno le abre el entendimiento, cuando viene la revelación del Espíritu Santo, entonces eso es. Así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo, ¿qué? Desde el principio lo está anunciando. ¿O no? El día que de él comieres, ciertamente morirás. Así. Entonces, como también hemos hablado acerca de ver el resumen ejecutivo de la Biblia es el libro de las noticias, ¿recuerdan? La Biblia es el libro que contiene las noticias. Hay en la Biblia dos noticias: las malas noticias, que son la ley y los profetas, y las buenas noticias, que es ¿qué? El Evangelio. ¿Cuáles son las malas noticias? El hombre se perdió. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Dios lo salvó. Dios lo salvó. ¿Ve? Malas noticias. Y las malas noticias son las que dan origen a las buenas noticias. Siempre y cuando hay una mala noticia, entonces vienen las buenas noticias. ¿Ve? Entonces, eso es importante. Cuando hablamos entonces de salvación, debemos entender que la salvación de Dios es la provisión de Dios que manifiesta el poder de Dios. Que manifiesta el poder de Dios. Porque acuérdense que Dios quiere que el hombre labre y guarde el huerto de Dios. Para eso lo creó y para eso lo formó, para la gloria suya. Para la gloria suya lo creó, lo formó, para que lo sirviéramos, para que hiciéramos lo que Él estableció en su voluntad, y muerto no lo puede hacer. Entonces Dios dice: creó al hombre para que labre y guarde el huerto. El diablo dice: hay que matarlo para que no lo haga. ¿Se acuerda? Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene ahí cizaña? Un enemigo hizo esto. ¿Sí entiende? Un enemigo. Porque la palabra Shaitán, Satanás significa el que se opone a la voluntad de Dios. Eso es lo que significa Satanás, Shaitán, Satán, el adversario de Dios. Entonces el diablo, Satanás, es el enemigo de Dios, el que se opone a Dios. Entonces si el diablo ve que Dios crea al hombre, lo forma, lo pone en el huerto y le dice: aquí está para que labre y guarde la tierra. Y le dijo: y de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, no, del conocimiento del bien y del mal, ¿qué? No comerás. Ahora, les voy a hacer una pregunta. ¿El diablo sabía de qué estaba hablando Dios? ¿El diablo está en el mismo lugar o no está en el mismo lugar? Mire, ahí dice claramente: el diablo está ahí en el mismo lugar. ¿Qué dicen ustedes? ¿El diablo sabe de qué está hablando Dios, que será conocedor del bien y el mal? ¿El diablo conocía el bien y el mal? Claro. El diablo conocía qué era el bien. El bien era que por medio de guardar su dignidad servía al Creador conforme a su voluntad y a sus propósitos. Y el
Entonces, ¿qué? Fue destituido de la gloria de Dios. Y entonces quedó muerto, y muerto no podía servir a Dios, enemigo de Dios. Entonces que no lo va a poder servir, y entonces no se va Dios. ¿Quién es el que va a quedar mal? Dios. Me le voy a pasear en la voluntad. Me voy a pasear en su propósito. Si lo siguen o no lo siguen, así tal cual es. Esa es la naturaleza satánica. Todo lo que sea la voluntad de Dios, todo, sus huestes, sus cortes de maldad, los ángeles caídos que lo acompañan, los demonios, las tinieblas, todas tienen como objetivo es que la voluntad de Dios no se lleve a cabo, que no se cumpla. No tiene otro propósito. No hay otro deseo, no hay nada que los impulse, nada que los mueva. Entonces el diablo sabe que el hombre va, si desobedece va a experimentar la muerte, y pues en esa condición de muerte la voluntad de Dios para el hombre que no se puede llevar a cabo. Pero lo que el diablo no sabía era que la voluntad de Dios no como tal se iba a llevar a cabo a través del hombre, sino del Hijo del Hombre. ¡Tarán! El diablo también tropezó en la piedra de tropiezo. Porque el diablo se enfocó en Adán, pero el que iba a hacer realmente la voluntad de Dios era el postrer Adán. Y que el primer Adán lo que iba a hacer era entonces ¿qué? Abrirle el camino. O sea que entonces, en vez de, digamos, echarle a perder el plan, ¿qué fue lo que hizo? Porque aquí que todas las cosas te sirven, aún en contra de su voluntad, aún en contra de su voluntad, aún en contra de su voluntad, sí, pero Dios es más poderoso. Y así no quiera, tiene el poder para usarlo, para que por su soberanía, su voluntad se lleve a cabo. Entonces, en vez de alguna manera de dañarle el plan de Dios, ¿qué fue lo que hizo? En el momento, escúcheme, en el momento que el diablo engaña a la mujer y hace que el hombre caiga, solamente hay 3 perdedores: el diablo, el hombre y la serpiente, la mujer y Dios. Dios nunca, la serpiente, la mujer y el hombre. Dios nunca pierde. Dios nunca pierde, Dios nunca pierde, Dios nunca pierde. Y eso es una, digamos, una ignorancia, y hay un desconocimiento grande acerca de la soberanía y de la grandeza del poder de Dios. Porque entonces, según de alguna manera los indoctos que tuercen esta y todas las escrituras, entonces de alguna manera ven la caída, o esto que estamos hablando aquí, como el fracaso de Dios, como que el diablo le echó a perder el plan a Dios. No le echó a perder el plan a Dios, porque a Dios no se le echa a perder el plan. Así de sencillo. Porque como les dije ahorita, cuando yo tengo el poder, entonces cuando yo tengo el poder, yo tengo la ventaja sobre mi adversario de poder anticipármele a sus jugadas. Entonces, cuando el diablo va a mover, un ejemplo, una ficha, ya Dios sabe cuál ficha va a mover, y entonces mueve otra ficha que no le permita que el diablo mueva la ficha donde pensaba, porque es superior
¿Ve? Porque es más grande, porque es más poderoso. No vaya a decir pobrecito el diablo, entonces está en desventaja. Yo lo he oído. Yo compartiendo esta enseñanza lo he oído. ¿Ve? Y es eso, entonces producto de que efectivamente, pues así sean o jueguen de cristianos, son hijos de su padre el diablo y lo defienden. Y lo consideran y tienen compasiones de él. Así de sencillo, manifiestan su naturaleza, les brota así. No, pero entonces no es justo Dios. De una vez, claro, ¿cómo va a hablar mal de su enemigo? Tiene que hablar bienes de su papá. Así les brota, les sale. Entonces, cuando hablamos precisamente, entonces, escúchenme bien, acerca de esta salvación, debemos concebirla como entonces el Señor nos la está manifestando. El diablo. Entonces fue que gracias al diablo, o entonces el hombre comiendo, ¿qué hubiera pasado? A ver, me dice una vez, ¿qué hubiera pasado si el hombre no hubiera comido? ¿Qué piensan ustedes? Sigan, a ver, alguien, no, de verdad, hagamos el ejercicio, piensen, reflexionen un poco, levanten la mano y quieran participar con ánimo, sin, bien, cada uno de su opinión que es valiosa. No hubiéramos tenido oportunidad de conocer al Dios vivo. ¿Qué más, por favor? Marquito, a ver, ¿quién le pasa un momentico? No creo. No creo que usted lo dejen hablar muy fuerte estando ahí, Carmen, no. Bueno, yo creo que no se hubiera llevado a cabo el plan de Dios, porque el plan de Dios estaba trazado desde antes de la fundación del mundo. Ok. Bien, gracias, Marcos. ¿Va a tener el micrófono o va a hablar? Ah, yo creo. Bueno, vean, entonces miren qué fuerte, porque precisamente vea lo que acaba de decir el hermano Marcos. O sea que el plan de Dios está sujeto a si el hombre come o no come. Miren, si el hombre no hubiera pecado, estaríamos hablando de otro plan. Simplemente así de sencillo. La Biblia y lo que tendríamos hoy en día sería otra. ¿Ve? Sería otra. O sea, el plan de Dios sería otro. Otro, totalmente diferente. Que estuviera y girara en torno a que el hombre hubiera obedecido. ¿Sí me siguen o no? No, hermano. En este plan no. Tal vez si Dios hace otro. Exactamente. Girar en torno al poder de la criatura. La criatura es la que tiene el poder para decidir si sí se lleva a cabo o no se lleva a cabo el plan. En otro plan sería otro el plan. ¿Me siguen? ¿Qué? ¿Suficientemente? Sería otro el plan. Pero el plan que Dios estableció por su soberanía, en Primera de Pedro, entonces lo vemos. Miremos allá en capítulo 1. Alguien con el micrófono, o bueno, Gustavo, usted que lo tiene, lea por favor Primera de Pedro capítulo 1, versículo del 13 al entonces 21.
dice así: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. Entonces, sí, dice que sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o con plata. Entonces, cuando hablamos acerca de salvación, estamos hablando acerca de que hemos sido ¿qué? Rescatados de ¿qué? ¿De la qué? Vana manera de vivir. ¿Cuál es? ¿Qué es esa vana manera de vivir? Sin poder labrar y guardar el huerto de Dios, sin que la voluntad del Creador se lleve a cabo en mi vida. Eso es. Porque acuérdese que muerto, ¿cómo? No puede labrar y guardar el huerto. Entonces, esa es la vida vana. Esa es la vana gloria, esa es la forma vana de vivir. La manera vana de vivir es entonces experimentar el paso por este mundo, ser parte de esta creación y que el propósito del Creador, la voluntad del Creador, no se lleve a cabo en mí y a través de mí. Esa es la vida loca de la canción, pero esa es la vida vana. Y que hemos ido entonces, ¿se acuerda? ¿Por qué? Porque entonces Dios le dio al hombre en el huerto, Adán, ¿se acuerdan? La vida de la carne, lo creó y le dio la vida del Espíritu, lo formó. Y que Dios es Espíritu y los que le adoran es necesario que ¿qué? Que lo adoren. Está hablando de adoración, no es que canten, sino que lo sirvan, acuérdese. Entonces que los que le adoran es necesario que en espíritu, porque los que se acercan a Dios por la carne no pueden agradar a Dios, porque los deseos de la carne son contrarios a y no se sujetan a la ley de Dios. Entonces el hombre, al momento de comer, de desobedecer, efectivamente, como Dios dijo, murió. Y que entonces, ¿qué fue lo que murió? La vida del Espíritu. ¿Y qué fue lo que le quedó? Y por la vida de la carne no puede labrar y guardar él. Solamente vive por las cosas de este mundo, para multiplicar, para reproducirse, para llenar la tierra. Los propósitos de cuando lo creó. Pero como él no dijo hagamos al hombre a nuestra imagen, sino que dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y que sea conforme a nuestra semejanza. Por eso lo creó y lo formó. ¿Sí ven qué tan importante es tener claro creó y formó? No es solamente para descrestar o para wow, sino que tiene todo el sentido de la fe cristiana, poder tener claro acerca de cómo Dios creó al hombre y posteriormente lo formó.
Porque el propósito final de Dios no se cumple con la creación del hombre, sino cuando después de haberlo creado, lo forma. Porque el propósito final es que el hombre que sirva para los planes y propósitos eternos de Dios. ¿Cuál es el huerto de Dios? ¿De qué está hablando? Del reino de los cielos. Y nosotros entonces ahora somos hijos del reino, ciudadanos ¿de dónde, perdón? Y trabajamos para qué? Y vivimos para el reino de los cielos. Y entonces ahora Él nos dio vida a vosotros cuando estabas como muertos en pecados y delitos. O sea que la salvación, ya entendimos cuando leemos que fuimos rescatados. Entonces, ¿qué es salvación? Ser rescatado. Porque por medio de la salvación he recibido el perdón y la sentencia de Dios no se cumple en mi vida, y entonces ahora la paga del pecado no es muerte, sino que he recibido la salvación, la dádiva, que es vida eterna en Cristo Jesús. Y entonces ahora sí, estando vivo, puedo entonces labrar y guardar. Por eso Jesucristo le dice a Nicodemo: si no la haces de nuevo no puedes ni ver ni entrar a trabajar ahí, porque hay que nacer de nuevo. Porque lo primero que se necesita entonces es recibir cómo ocurre ese nuevo nacimiento, recibiendo la salvación por medio de la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, como el que vino a morir en la cruz, a derramar su sangre para el perdón de mis pecados. Esa es la forma como el hombre experimenta la regeneración espiritual, por medio de la gracia, por medio de la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Y eso es entonces lo que es la voluntad de Dios, ¿o no? ¿Sí me siguen? ¿Ve? Entonces tales adoradores busca el Padre, que le adoren. ¿Cómo? En espíritu y en verdad. Porque Dios es Dios de vivos y no de muertos. Entonces, que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Entonces aprendimos qué significa eso. ¿Y qué es entonces como lo que el hombre tiene? ¿Y qué es el mundo y la corriente del mundo? Y no améis al mundo. ¿A qué se trata? ¿A qué se trata? ¿De qué se trata? De todo lo que sea, entonces, como dijo el predicador, vanidad de vanidad, todo es vanidad. De ocuparse de las cosas de aquí, de la carne. ¿Se acuerda cómo viven los carnales, los cristianos que no son verdaderos, sino que son religiosos? Viven en la carne y todo, dice que cuyo Dios es, ¿qué? El vientre. Terrenales, que solamente piensan en lo terrenal y no piensan entonces en el reino de los cielos. ¿Y por qué no piensan en el reino de los cielos? Porque no lo pueden ver. Porque no lo pueden ver. Por eso la mayoría de esos hoy que andan por ahí, supuestos apóstoles, hablan acerca de, y ven ustedes a cristianos, a esos cristianos religiosos participando en política. ¿Sí saben por qué participan esos cristianos religiosos en política? Porque ellos entonces quieren instaurar el reino de Dios aquí. Porque ellos entonces no son cristianos y no escuchan que Jesucristo dijo: mi reino no es de este mundo. Y se empeñan. Y a la gente la ponen a diezmar, a ofrendar, a pactar. Y le sacan la plata con, digamos, la falsa compromesa de que están trabajando para el reino de los cielos, para instaurar el reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Ve? Y eso es entonces, de alguna manera, mentira, ¿no es cierto? Pero dice, bueno, maravilloso ahí en Pedro, que fuimos rescatados de esa vana manera de vivir por medio de ¿qué? No con oro ni con plata, ni con cosa corruptible, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha, ya destinado desde ¿qué? ¿No les parece maravilloso que antes de que Dios me creara, antes de que Dios la creara, ya pensó en salvarla? Si a uno no lo llena eso, antes de crearme, pensó
Antes de crearme, no, pensó no en castigarme, sino en salvarme cuando hiciera lo malo delante de sus ojos. Dios es amor. Antes de pensar en mi castigo, pensó en mi salvación. Eso es maravilloso. Entonces, hablar acerca de salvación es precisamente entonces tener en claro esto. ¿Por qué hablamos de salvación? Porque el hombre se perdió. Por causa de la mentira y el engaño de la serpiente, desobedeció y como consecuencia de su desobediencia pecó. Y Dios estableció en su justicia que la paga del pecado era la muerte, la destitución de la gloria de Dios, que el hombre estuviera destituido de la gloria de Dios, que el hombre no pudiera participar en la gloria de Dios, que el hombre no pudiera participar de la naturaleza divina. Porque esa gloria de Dios está en su voluntad. Que el hombre labre y guarde el huerto. El hombre viva y haga por el Espíritu y las cosas espirituales del reino de los cielos. Porque allí es donde Él estableció el trono para su Hijo. Amén. Porque por Él, para Él y de Él son todas las cosas. Entonces, mucha atención, porque hablar entonces de salvación sin hablar de condenación no tiene sentido. Yo primero, para hablar de salvación, tengo que entender claro el concepto de condenación. ¿Se acuerdan que les he dicho mucha gente que dice, pastor, hable del cielo, no hable tanto del infierno? No va a entender bien, correctamente el cielo si antes no le hablo del infierno. Pastor, no nos hable del diablo, solamente hablemos del Señor. No va a conocer bien correctamente a Dios si no conoce correctamente al diablo. Entonces no podemos hablar de salvación sin antes hablar de condenación. Y la condenación es y fue producto de ¿qué? Del pecado del hombre. ¿Sí o no? ¿Y por qué es condenación? Porque eso es lo que la ley dice. ¿Y cuántos de ustedes entonces, díganme una cosa, ustedes conocen, hablemos de una ley fácil, pongámoslo fácil, básico, la ley de tránsito, ¿sí o no? Bueno, ustedes conocen que hay una ley de tránsito. ¿A ustedes cuántos de ustedes les ha llegado una carta de parte del gobierno felicitándolo por cumplir la ley de tránsito? ¿Cuántos? Pero entonces uno diría, pero no hay ley. Porque finalmente uno obedece y no lo premian. ¿Cuál es la ley? Pero desobedezca para que vea que ahí le tienen el premio. ¿Sí o no? ¿Cuándo es que usted se da cuenta que sí existe la ley? Cuando la infringe. ¿Ve? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Porque yo no conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Porque usted se puede portar bien toda la vida y nunca, jamás y nunca el gobierno le va a llevar a usted una carta para decirle, usted se acuerda que ahí tenemos una ley de tránsito, ¿verdad? Queremos entonces decirle que sí, que efectivamente no es mentira, la ley existe y esta cartica es entonces para conmemorar su obediencia. Para que usted no dude acerca de que efectivamente sí existe una ley de tránsito. No, eso no se ve. Usted sabe que la ley existe es en el momento que se pasó el semáforo en rojo y lo vio el policía, ven, o le mandan la foto, el fotoparte que llaman ahora la fotomulta en la casa. Ay, sí es cierto, sí hay ley. Es que uno dice por aquí que no hay ley, pero uno dice que no hay ley cuando no lo agarran, pero en el momento que sí, entonces si tiene que pagar, se da cuenta que sí hay ley, ¿sí o no? Entonces, de igual manera, si no existiera el pecado, el hombre no tendría conocimiento acerca de qué, de la justicia divina. Y como existe el pecado, el hombre tiene el conocimiento de la justicia divina. Y como el hombre tiene conocimiento por medio del pecado de la justicia divina, a través de la salvación,
tiene conocimiento acerca de la misericordia divina. ¿Ven cómo perfecto Dios? Todo es perfecto, todo es perfecto en Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta. Porque Dios está interesado en que el hombre lo conozca las dos caras, ¿de acuerdo? Completico. Que conozca su misericordia, que Él es el Dios de misericordia, el Dios de amor, pero que Él es el Dios justo y que no tiene por inocente al culpable. La religión solamente nos muestra una cara. La religión solamente muestra una cara, o sea, amor o puro juicio, pura justicia. Ustedes, hay unos ven que son solo gracia, siempre gracia, o otros que ven que son solo ley y solamente ley. Pero ese conocimiento no es el conocimiento correcto, no es el conocimiento completo acerca de Dios que Él nos está dando por medio de la Biblia. Porque Dios está interesado en que nosotros lo conozcamos bien. ¿Para qué? Porque Dios, no hay en Él tiniebla, porque Dios es luz, porque Dios es la verdad. Imagínese entonces que usted, digamos, Dios le diga, usted conozca a Dios de amor y después se dé cuenta que no, que es fuego consumidor. Ah, no, pero ¿cómo? Eso es un engaño, ¿sí o no? Entonces eso es decir, Dios me engañó. Dios nos engañó. Entonces, hermanos, el pecado, todas las cosas están siendo parte del plan de Dios. Claro, como entonces a Dios el pecado como tal no lo afecta, sino que nos afecta es a quién. Entonces no le hallamos mucho sentido, ¿sí o no que no? No le hallamos mucho sentido. Yo personalmente entonces diría, no, pues ¿para qué se puso a hacer infierno? Pero porque como el que va para allá soy yo, ¿sí o no? Entonces no le hallo sentido. Y de esa manera entonces es que todo cambia, es cuando nosotros vemos no las cosas desde nuestra óptica como criaturas, sino que entonces por medio del Espíritu Santo nos conmueve y nos ayuda, nos enseña para que veamos las cosas desde la óptica de Dios, como Dios lo ve. Y entonces cuando usted y yo vemos entonces efectivamente el plan de Dios desde la óptica de Dios, vemos que todo calza y que todo hace parte. El pecado hace falta y es necesario en la ley de Dios, en el plan de Dios, porque por medio del pecado conocemos la justicia divina. ¿Y la salvación entonces es necesaria o no? Porque entonces sin pecado no hay salvación, y sin salvación no hay manifestación de la misericordia y el amor de Dios. Pero a uno lo afecta, a mí me afecta el pecado. Dios es santo, santo, santo. Dios no tiene problema con el pecado. El que tiene problema con el pecado soy yo, y al que no le parece el pecado es a mí, y el que debería decir que no debería haber pecado soy yo, ¿sí o no? Pero no Dios. Y como el plan no es mío sino es de Él, entonces ahí es donde viene el entendimiento, la nobleza que hay que tener en el corazón para poder, por más que de vez en cuando o por medio de en algún pasaje, en alguna porción, usted y yo no podamos ver claramente, entonces no permitir que se nos levanten argumentos en el corazón, porque el diablo es experto en levantar argumentos en contra de la palabra de Dios. Simplemente orar y pasar y tranquilo, pedirle al Señor, y más adelante el Señor clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no has conocido. Porque no es verdad que entonces uno va y conoce el plan de Dios desde el principio así. Dice que por los que por la práctica tienen discernimiento entre el bien y el mal. Porque es ese proceso maravilloso donde entonces Dios, a través del Espíritu, la obra del Espíritu Santo por medio de su palabra y la disposición del corazón mío, ¿sí o no? Entonces Dios y yo, sí, trabajamos en mi salvación. ¿Cierto que sí o no?
pero en mi salvación, después de haberla recibido. Pero para recibirla, el único que trabajó fue Él. ¿Ven la diferencia? Ocupados de vuestra salvación, ¿con qué? Con temor y con temblor, y lo está explicando. Vamos allá nuevamente para que terminemos ahí por hoy. Filipenses, capítulo 2. Capítulo 2, ¿qué? Versículo 12 y 13. Ahora sí vamos con el 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, ahora sí, sí o no, porque Él es el que produce, ¿en qué? Cuando yo me ocupo con temor y con temblor en mi salvación, Dios, estoy trabajando en el huerto del Edén, en labrando y guardando el espíritu, mi vida espiritual que la recibí por medio de mi salvación. Entonces Dios trabaja conmigo, porque Él es el que produce tanto en vosotros el querer como el hacer. Dios. Yo leo la Biblia, Dios a través de ella se me manifiesta. Yo oro y Dios responde. Yo y Dios trabajamos en la salvación, ¿sí o no? Pero una vez habiéndola recibido. Pero para recibirla, el que trabajó fue ¿quién? Él. Pero una vez entonces, por gracia soy salvo, recibo la salvación, recibo entonces, entro en el reino de los cielos, ahora tengo que labrarlo y guardarlo. Pero no es con espadas ni es con ejércitos, más es con mi Santo Espíritu. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús para la destrucción. Entonces, ¿ve? Entonces ahora sí, yo me tengo que ocupar en mi salvación, pero muchos se confunden en pensar que ocuparse con su salvación es que usted puede ser salvo por sus obras. Y ahí es donde es la piedra de tropiezo. Porque lo que yo tengo es que entonces entender que me puso en el huerto, pero ¿cómo puso al hombre, cómo lo puso en el huerto? Por gracia. ¿Qué hizo el hombre? ¿No ve que dice entonces tomó Dios al hombre y lo puso en el huerto? Voluntad divina. Gracia absoluta, gracia, a Él sea la gloria. ¿Qué hizo? Muéstrame dónde dice algo en la Biblia que dice que se cogió a ese hombre que formó. ¿Qué hizo para merecerse estar ahí? ¿Cuál es el mérito? No hay. Pura gracia, ahí está. Entonces tomó Jehová Dios al hombre que había formado en el huerto del Edén y lo puso, en el huerto del Edén. Le dio la salvación. ¿Sí o no? Para que entonces ahora sí, ¿qué va a hacer con esa salvación? Cuidarla con temor y ocuparse en ella con temor y con temblor. ¿Cómo? Con la ayuda de Dios. Porque apartados de mí nada podéis hacer. Entonces Dios obra en mí, dándome la salvación, y una vez yo la he recibido, con la disposición y la actitud que yo tomé por la gracia que recibí, entonces opera en mí con su Espíritu Santo, con su palabra, envía a sus ángeles alrededor de mi vida, para que entonces conforme yo me ocupo, conforme yo labro y guardo ese huerto, entonces todo el que siembra, ¿qué? Recoge, ¿o no? Amén. Amén. Bueno, entonces quiero que en este momento, hermanos, dejemos ahí. Quiero pedirle por favor al hermano Juan Manuel que pase adelante, para que entonces vamos a orar por él, para que el Señor lo use con poder este domingo que está en la predicación. Venga, hermanito, por favor, aquí. Y a su vez, entonces, el hermano también va a orar. Padre Dios, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Dios de los vivos, por la vida de mi hermano Juan Manuel, por este tiempo que yo y mis hermanos, puestos de acuerdo, venimos clamando, pidiendo, Padre, que seas tú ungiéndolo con tu Espíritu Santo y dándole la palabra de vida eterna que hablar,
usando con poder y gloria y ayudándolo para que él no hable de lo suyo propio, no busque su propia gloria, para que no sea sabio en su propia opinión. Que seas tú, Señor, dándole esa palabra de vida eterna, que la palabra que salga de su boca sea, Señor, esa palabra de gracia. Ayúdalo para que él dé testimonio eficaz de la vida y obra de tu Hijo Jesucristo, resucitado en él y a través de él, para la gloria tuya y para la honra de tu santo nombre, Padre, y a tu gracia, a tu buena voluntad lo encomendamos, y en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Ahora, hermano, también, entonces usted ore por mí para que el Señor me use allí en Bogotá también. Padre, que sea instrumento precioso en tus manos, Señor, para que se pueda hacer, Señor, y pueden poner las manos, no por ligereza, Señor, sobre ese hombre, sobre esa mujer aquí en Bogotá, Señor, instrumento precioso en tus manos, Padre Santo, esa vasija de barro llena de tu Santo Espíritu, para que sea pastoreando tu iglesia, Padre, la iglesia que tu Hijo Jesucristo compró con su propia sangre en la cruz. Padre, usted con poder, la vida, hermano pastor, Señor, que pueda compartir con los hermanos aquí en Bogotá, Señor, úsalo, Señor, que manifieste el amor de la iglesia en Costa Rica, aquí también en Bogotá con los hermanos, Señor, que bendice su vida, Padre, prospera ese su camino, llévalo, Señor, y tráelo con bien, Padre Santo, y que sea tu Santo Espíritu siempre guiándolo, siempre llevándolo a toda la verdad, Padre, usa su vida con poder con los hermanos aquí en Bogotá, Padre nuestro, y a tu gracia, a tu buena voluntad encomendamos su vida, Señor, en el nombre de Jesús oramos y damos gracias, amén y amén. Amén, amén. Oramos juntos, Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, entonces para todos una muy feliz noche. Nos vemos entonces, el Señor Jesús les bendiga. Chao, chao.